Hola chicos, bueno, estamos acá con esta clase de ILEA. Antes de empezar con los temas de esta clase, que básicamente vamos a continuar con lo mismo que estábamos, que era con la comprensión de enunciados de problemas, les quería contar que, bueno, como ya les dije en alguna presentación anterior, me está resultando bastante complejo trasladar el formato de taller de la materia a la plataforma. Una de las cosas que necesito es que ustedes participen en los foros. Varios de ustedes me han preguntado en mensajes personales por WhatsApp o por mensajes de la plataforma si hay algún práctico para entregar, si se pueden descargar un práctico para entregar. La idea en esta materia no es hacer prácticos, digamos, de una cierta cantidad de ejercicios o de problemas, hacerlos y enviarlos por la plataforma y que yo los corrija individualmente, sino que la idea es que podamos, digamos, poner todos alguna reflexión o algún comentario acerca de la resolución de un problema y más bien acerca de cómo lo resolvemos. Entonces, no tiene mucho sentido que yo haga correcciones individuales de trabajos prácticos porque terminaría corrigiendo problemas matemáticos y no es la idea. Igualmente, me voy dando cuenta ya en esta semana de que quizá tengamos que, digamos, tengamos que dejar de lado algunas cuestiones de esta primera unidad que lamentablemente, bueno, quedarán, si en algún momento podemos retomar el cursado en este cuatrimestre, lo podremos retomar en el aula presencial y si no, bueno, lamentablemente quedarán sin tanta ejercitación o puesta en práctica. Quiero que me entiendan, entiendo que para muchos de ustedes es difícil y por eso también, esto también les quiero decir, no me quiero olvidar, que también soy consciente de que no para todos es igual la conexión, poder conectarse, poder tener un espacio como para acceder a la plataforma, pensar la respuesta en un foro y que algunos no han podido conectarse todavía, me lo han dicho, por eso es que las actividades están quedando más tiempo en la plataforma y quiero que lo sepan. Si alguno tiene algún problema, puedo activar nuevamente algunas de las actividades que cerré simplemente porque no podía seguir dando respuestas personalizadas sobre esos temas que ya habían pasado. Pero si lo necesitan, no tengo ningún problema en reabrir algunas de las actividades. De hecho, el foro que está ahora, que es el de problemas de las compras, ha tenido poquitísima participación. Eso es lo que me hace dudar de la posibilidad efectiva de seguir trabajando de esta manera. Son 4 o 5 los compañeros que han participado y entiendo que muchos se conectan y están como a la espera de que yo dé un práctico para descargárselo, hacerlo y no, la participación es esta, es la que les estoy pidiendo. Así que bueno, hecha esta introducción, vamos a hablar un poquitito y vamos a poner como ejemplo, de hecho, algunas de sus participaciones en este foro. Bueno, recordemos entonces que, a ver si me sale esto. Recordemos entonces que estamos en el módulo de comprensión lectora de los enunciados de problemas matemáticos y que hemos visto ya que los problemas tienen distintos elementos adentro. Hablamos de datos, hablamos de distintos tipos de datos relevantes y no relevantes, hablamos también de la diferencia entre pregunta e incógnita, hablamos también de la diferencia entre la pregunta directa, que es la que tiene los signos de interrogación, y la pregunta indirecta, que es aquella que no tiene signo de interrogación, que de hecho es algo así lo que aparecía en el problema de la alfombra, ¿no? Se necesita calcular cuánta alfombra hace falta para, etcétera, etcétera. Entonces no tengo una verdadera pregunta, pero allí me está diciendo qué es lo que necesito saber o hacer al final del problema. Y vimos también que el problema tiene que tener una estrategia de resolución y una solución. Tengan en cuenta que lo que estamos todo el tiempo tratando de hacer explícito, es decir, poner en palabras, es la estrategia de resolución. Porque la estrategia de resolución me da la pista sobre la comprensión o no del enunciado. Entonces,
No sirve que en una respuesta, por ejemplo en un foro, se diga, hice una serie de cuentas mentalmente y me di cuenta de que en realidad el único dato importante era tal. Bueno, lo que me interesaba saber era qué era lo que había hecho mentalmente esa persona. ¿Se entiende? Bueno, hoy vamos a hablar de una estrategia de lectura que es la de traducir. Es decir, cuando nosotros comprendemos, para comprender un problema, el enunciado de un problema, una de las cosas que podemos hacer es traducir las informaciones que aparecen en un formato, que es el formato de texto, es decir, con palabras, a otro lenguaje, que es el lenguaje abstracto o formal, formalizado. En este caso, de las matemáticas, podría ser de geometría o, por qué no, podría ser un lenguaje más lógico, ¿sí? Que no necesariamente es directamente un lenguaje de programación, pero que podría ser algo semejante a lo que ustedes llaman pseudocódigo, o, por qué no, un lenguaje de alguna lógica, de lógica proposicional, etc. ¿Sí? Por eso la imagen que tenemos ahí es la que muestra esta estrategia de comprensión, que es traducir. Entonces, volvamos. Cuando tenemos un problema, lo que tenemos es un texto, que son palabras, frases, palabras en español, oraciones. Ese texto, para convertirlo en problema, tengo que ver que esas palabras o frases en realidad encierran, tienen adentro informaciones y una pregunta. Cuando decimos que tienen adentro o encierran, estamos hablando de que en su significado o en lo que nosotros interpretamos de esas oraciones, hay datos por un lado y hay pregunta, incógnita por otro. Hasta que yo no llego a interpretar que ahí hay datos y que hay una pregunta o una incógnita, no tengo un problema. Tengo un texto que lo puedo leer como un cuento. Solamente cuando logro transformar eso, ese conjunto de palabras, en informaciones y preguntas, tengo un problema. Y finalmente, solamente si paso por el paso intermedio de darme cuenta de que ahí hay un problema, voy a poder pensar una estrategia para dar una respuesta a la pregunta del problema. ¿Sí? Bien. Entonces, traducir puede tener dos sentidos. Traducir puede ser decir de manera esquemática, allí me quedó mal la diapositiva, se me superpuso el dibujito, pero dice información. Entonces, esquematizar la información que está en el texto de alguna manera. Puede ser con un gráfico, ¿sí? Puede ser con un gráfico, ahí el ejemplo está puesto con un gráfico y con dibujitos, por ejemplo, para esquematizar los ingredientes de una receta y la cantidad que necesito. Entonces, eso puede haber estado expresado en un problema como si fuera una historia, ¿sí? O una receta, bueno, una receta, ese sería el texto, pero si yo tengo ese gráfico de barras, estoy esquematizando la información del texto de una manera sencilla, hasta se dice icónicamente, es decir, como una imagen. Yo entiendo eso por la imagen, no tengo que decodificar nada. Donde tenía que decir zanahoria, está el dibujo de una zanahoria. Veamos un ejemplo de esto con el problema de las compras. Se los recuerdo, acá el problema de las compras decía que un grupo de amigos decidió pasar un día en el parque. A la tarde Analía fue a un kiosco, de nuevo hay un error allí, donde compró 2 alfajores y una latita de gaseosa y pagó 180 pesos. Carlos le preguntó a Analía cuánto pagó cada cosa y ella respondió que no sabía. Mientras hablaban, Beatriz también fue a comprar al mismo kiosco, pero ella compró 3 alfajores, de los mismos que compró Analía, y 2 gaseosas también de las mismas, y pagó 310 pesos. Cuando volvió Beatriz, que tampoco preguntó los precios de cada cosa, entre los 3 amigos intentaron determinar los precios desconocidos. Bien, acá tenemos mayormente la información en palabras, de hecho tengo como un cuentito, una historia, y algunos números, algunas cantidades. Una primera traducción de esta información podría ser la que hizo Franco. Franco
en la resolución que compartió en el foro, hace primero una aclaración. Entonces pone que a los alfajores los va a llamar ALF y a las latas de gaseosa LG. ¿Sí? Y entonces después esquematiza esto usando ese código que inventó en el primer parrafito. Entonces pone Analía 2ALF más LG, que como es una, no pone el número, es decir, que también está haciendo un tratamiento de la información. Porque fíjense que en el enunciado del problema tenemos el número 1. Ese número es eliminado en la interpretación que hace Franco. Entonces, va para tratar de averiguar, elige cuál, que va a ser lo que va a tratar de averiguar. Entonces va a tratar de averiguar LG, ¿sí? Entonces, bueno, sí, va a tratar de averiguar LG. Entonces saca LG por fuera y pone a qué es igual. LG es igual 180 menos 2ALF. Entonces ya tiene qué es LG. Y después explica, reemplazo LG con la ecuación de Beatriz, que sería, continúo procesando la información. ¿Cuál es la ecuación de Beatriz? Bueno, lo que viene después en el texto, que Beatriz también fue a comprar al mismo kiosco, pero compró 3 alfajores y 2 gaseosas y pagó 310. Ahí está la ecuación de Beatriz. 3 alfajores más 2 LG le va a dar 310. Entonces, a partir de allí, yo agregué las flechitas para poder ponerlo todo en una sola diapositiva, ¿sí? Va a reemplazar LG, a ver si muestro así, por lo que representa LG en la primera ecuación, y entonces va a poder seguir operando. ¿Verdad? Creo que se entiende, porque entonces, bueno, va a lograr. ¿Qué es lo que logra con ese reemplazo? Logra que en lugar de tener 2 incógnitas, ALF y LG, pasa a tener una única incógnita que es ALF. Entonces puede tratar esa información y puede despejar esa incógnita porque tiene una sola. Bien, entonces así sigue, bueno, haciendo cosas que para ustedes son más conocidas, como son los pasajes de términos y las operaciones sencillas que plantea esta ecuación, que como bien dice también Franco, ya aparece la palabra ecuación, que eso forma parte del conocimiento matemático que posee Franco, de que acá pudo plantear una ecuación, y llega a averiguar el precio de los alfajores. Acá tenemos entonces una primera traducción de las informaciones del problema. Vamos a ver. También podemos aplicar el conocimiento que tenemos de las matemáticas, de álgebra, por ejemplo, o de geometría, o de estadística, o algún otro, para tratar matemáticamente la información. Un pasito un poco más de abstracción con respecto a lo que hizo Franco es la solución de Maxi. Fíjense que lo que hace Maxi es, bueno, dice que pudo calcular el valor de cada producto, pero él plantea que alfajor va a ser X y gaseosa va a ser Y. Fíjense que lo que hace allí es tomar el conocimiento que ya tiene de lo que normalmente las letras o el símbolo que se utiliza normalmente para nombrar las variables en matemáticas, que son X e Y. Esto es un poco más de abstracción que hablar de ALF y LG. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que hay un paso más de abstracción entre uno y otro? Las dos soluciones son perfectas cada una en sí misma. Sin embargo, esta representa un paso más de abstracción. Y después él habla de despejar, ¿sí? Y nuevamente la palabra ecuación que aparece al final. Bien, simplemente les quería mostrar hasta acá cómo fueron las resoluciones de sus compañeros y cómo pudieron traducir matemáticamente las informaciones del problema. En la próxima presentación vamos a ver un ejemplo con un texto.